Deuteronomio 15, verso 1 en adelante. Tiene como tema liberación de las deudas. Y nos dice Dios, al final de cada séptimo año, tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. Lo harás de la siguiente manera. Cada uno anulará los préstamos que le haya hecho a otro hermano israelita. Nadie exigirá ningún pago de sus vecinos ni de sus parientes, porque habrá llegado el tiempo del Señor para la liberación de las deudas. Sin embargo, esa liberación solo sirve para tus hermanos israelitas, pero no para los extranjeros que vivan en medio de ti, pero no para los extranjeros que vivan en medio de ti, dice el Señor. No deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. Recibirás esa bendición si te aseguras de obedecer los mandatos del Señor. Recibirás esa bendición si te aseguras de obedecer los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy. El Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Prestarás dinero a muchas naciones, dice el Señor. Prestarás dinero a muchas naciones, pero nunca tendrás necesidad de pedirles prestado. Tú gobernarás a muchas naciones. Tú gobernarás a muchas naciones, dice el Señor, pero ellas no te gobernarán a ti. Pero si hubiera israelitas pobres en tu ciudad, cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. En cambio, sé generoso, dice el Señor, y préstales lo que necesiten. No seas mezquino, ni te niegues. No seas mezquino, ni le niegues un préstamo a alguien por el hecho de que se acerca el año para anular las deudas. Lo voy a volver a repetir, dice el Señor. No seas mezquino ni le niegues un préstamo a alguien por el hecho de que se acerca el año para anular las deudas. Si te niegas a dar el préstamo y la persona con necesidad clama al Señor, serás culpable de pecado. Si te niegas a dar el préstamo y la persona con necesidad clama al Señor, serás culpable de pecado. Da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos. Por eso te ordeno, dice el Señor, que compartas tus bienes generosamente con ellos. Y también con otros israelitas que pasen necesidades. Podemos ver cómo Dios nos muestra, cómo Dios nos revela, cómo Dios nos dice que en el momento que Él bendice a un hijo suyo, Dios dice que a su alrededor no van a haber pobres.
Porque la bendición que Dios le dé a este ser humano va a cubrir a todo aquel que esté necesitado. Va a cubrir a todo aquel que tenga una necesidad. Y de esta manera no va a haber pobres, dice el Señor, alrededor de aquel ser humano que Dios bendice. De aquel ser humano que Dios bendice. Dios le dice, sé generoso. Sé generoso. Da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Voy a hacer un alto. Debemos de recordar que Dios es un Dios de orden. Debemos de recordar que Dios es un Dios de orden. Dios le da la orden a aquel que tiene la oportunidad, aquel que tiene la oportunidad de bendecir. Dios le dice, yo te bendigo para que tú bendigas. Pero recordemos que todo es bajo un orden. Dios dice, no seas mezquino. O sea que Dios siempre va a probar el corazón del hombre. Dios siempre va a probar el corazón del hombre. Siempre habrá algunos, dice el Señor, que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos. Podemos ver. Dios dice, por eso te ordeno que compartas con todo aquel que tenga necesidad. Dios siempre va a poner el querer como el hacer en el corazón del hombre. Esto lo hace Dios. Dios mismo pone el querer como el hacer en el hombre, para que el hombre ayude al necesitado. Para que el hombre ayude al necesitado. En este caso, Dios le está hablando al pueblo. Recordemos que el sacerdote no tiene nada que ver con todo lo que pasa dentro del pueblo. El sacerdote Dios lo separa junto con los levitas para él. La casa y el altar de Dios vienen a ser el espacio del sacerdote. Dios en este caso le está hablando a su pueblo. Que no se malinterprete la palabra del Señor. Que no se malinterprete la palabra del Señor. El sacerdote no está llamado a hacer estas prácticas. El sacerdote trabaja con las ofrendas del pueblo, con la santidad de la casa del Señor. Dios le habla a su pueblo. Dios le habla a su pueblo. Ningún ministerio que Dios llama a trabajar en su obra está llamado a hacer estas prácticas. Dios le está hablando a su pueblo. Los ministerios de Dios no pueden hacer estas prácticas. Dios nos dice, siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidades. Dios siempre va a poner el querer como el hacer en su pueblo. Siempre que Dios bendiga a algún ser humano dentro del pueblo, Dios va a poner el querer como el hacer en el corazón de este para que este ayude. Dios es claro cuando nos dice, en el momento que te bendiga, no van a haber pobres alrededor tuyo, porque la bendición que yo te dé los va a cubrir. La bendición que yo te dé los va a sustentar. No va a haber pobre a tu alrededor.
Dios es un Dios de orden y su palabra no se puede malinterpretar. Dios es un Dios de orden y su palabra no se puede malinterpretar.